La Asociación de Bibliotecarios Adventistas de Latinoamérica ha organizado el conversatorio sobre análisis de softwares para bibliotecas de Latinoamérica, con el objetivo de realizar una evaluación comparativa de los softwares utilizados en bibliotecas adventistas con el fin de conocer e identificar mejores soluciones. Mi nombre es Rode Suriano Suárez, bibliotecaria de referencia virtual en la Biblioteca Denis Soto de Antilian University en Puerto Rico. Y es de sumo placer presentarles a nuestra siguiente expositora, Mariela Crespo González. Mariela es bibliotecaria documentalista y licenciada en información documental. Desde marzo de 2016 es actualmente la directora de la biblioteca en la Universidad Adventista de Chile. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, Rode. Buenas tardes a todos. Acá ya son las 1:30, así que imagínense cómo está mi estómago, ¿no? Es una broma. Pero estamos contentos de nuevamente de participar y mostrar, ¿cierto?, nuestro sistema automatizado. Aquí está el maestro Jaime, que ya hemos tenido reunión también con él, con David, también mostrándoles un poco también de nuestro software, ¿cierto? COA. ¿Ya? Así que voy para ir tratando de responder las preguntas que nos enviaron para esta oportunidad. ¿Se ve la pantalla? Se ve, excelente. Perfecto. Ay, partí por la última, perdón. Déjenme salir. Ahí vamos, no son tantas, voy a pasar rápido por las diapositivas, ya, para que no se asusten. Ahora sí, muy bien. Bueno, este es un conversatorio, ¿cierto?, sobre software bibliográfico. Nosotros disponemos de COA, o COJA también le llaman en algunos lugares, ¿ya? Y nosotros lo tenemos ya desde el 2007 en adelante. Antes estábamos con Winisys, ya no tengo la fecha exacta cuando comenzó la automatización con Winisys, pero sí ya del 2007 en adelante un grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ya de la carrera de Ingeniería Civil en Informática, ellos comenzaron a implementar este software que era muy desconocido y con mucho miedo a utilizar algún software de código abierto. Entonces nosotros comenzamos con él, con muy buenos resultados, que nos ha permitido estar con diferentes actualizaciones desde el año 2007 en adelante. Y acá vamos a ir respondiendo a las preguntas que nos enviaron, ¿cierto? Bueno, en el año 2012 se actualizó, ya, pero más que actualizar se cambió de versión, entonces hay que comenzar desde cero con este software, ya con la nueva actualización o la nueva versión, para que no produzca fallos. Entonces, ya desde el año 2012 estamos con una versión y queremos ir cambiándola prontamente. Ya ahí fue más o menos el valor en pesos chilenos, el valor en dólares, de lo que nos costó, ¿cierto?, esta implementación y lo que estamos estimando para este año, porque tenemos que actualizar también nuestra versión. El costo del soporte técnico, bueno, nosotros desde el año pasado tenemos un nuevo ingeniero informático que logramos tener 15 horas semanales ya con él, y más o menos estuvimos calculando, ¿cierto?, cuánto sería el costo anual de tener un soporte técnico, ya para que pueda ver todo lo que es nuestro sistema automatizado y otros sistemas que también tenemos en biblioteca, pero más o menos ese es el costo anual, ¿ya? Y lo otro, que este ingeniero informático que está con nosotros, no solamente está con nosotros, sino que está también con otra unidad. Por eso nosotros compartimos las horas con ellos, por eso él está solamente 15 horas semanales acá en biblioteca, y quien nos ha sido de mucho aporte, ya sea para actualizar nuestras versiones, para ir solucionando algunos temas, informes,
reportes y requerimientos que se tienen desde la catalogación, circulación y otros módulos que tenemos implementados. Tenemos un sistema, un servidor virtual que está en los servidores de la universidad, que depende de la Dirección de Tecnologías de la Información. Ya nosotros no pagamos por eso, sabemos que hay un costo detrás, pero como dirección de biblioteca no necesitamos tener un costo asociado, ya porque está dentro de los servidores de la universidad. Ya no tenemos que pagar a una empresa externa para que pueda estar este sistema alojado. Así es que, respondiendo a la pregunta, tenemos un sistema, una máquina virtual, pero en los servidores de la universidad que no nos lleva a tener un pago adicional. El costo de la capacitación, bueno, ahí fue unos estudiantes que llegaron y nos dieron la capacitación. También se colocó un monto asociado a todo el costo de la implementación, ya en los cuales nos dieron sesiones para el módulo de administración, catalogación, préstamo y circulación. Ya eso involucró la capacitación. ¿Y los módulos? Ahí dice, ¿usa todos los módulos del software? No. Ya tenemos algunos módulos desarrollados. COA da para muchos módulos más, y también implementar algunas API, algunos módulos extras que nosotros hemos logrado gracias a también ingenieros informáticos que han estado desde el principio con nosotros. Ya tenemos desarrollado el módulo de administración, que ahí ve toda la parametrización del sistema, circulación y préstamo, reservas, categoría de usuario, informes, ya catalogación, y todo está en el módulo de administración. También el otro módulo de catalogación, aquí tenemos diversos materiales, administración de las colecciones, también la importación, ya el protocolo Z3950, también encontramos las planillas con las nuevas reglas de catalogación, las RDA, ya, y ahí vamos clasificando las diferentes colecciones. Entonces ha sido muy positivo porque se ha ido adaptando a los diversos tipos de materiales y diferentes soportes que también nosotros tenemos. De hecho, nosotros catalogamos instrumentos musicales para préstamo a nuestros estudiantes, también material didáctico para la carrera de educación diferencial, también está catalogado justamente para ofrecer después estadísticas de uso de estos materiales. Tenemos el OPAC, ya, que es el catálogo público. Allí pueden hacer, bueno, como todos ustedes conocen un OPAC, tenemos filtros de búsqueda simple, avanzada. Nosotros ahora tenemos implementado un sistema de descubrimiento que está también integrado, que es Bufine, nosotros integramos COA Bufine, alimenta Bufine para que los chicos puedan tener una búsqueda integrada, ya sea tanto de nuestro material en soporte físico como bases de datos, ¿ya? Pero también en el OPAC ellos pueden ir reservando salas de tesistas, también reservar puestos de estudio. Cuando estuvimos con estantería cerrada, ellos podían reservar puestos de estudios para justamente darle un mayor uso a nuestra biblioteca. El módulo de circulación, bueno, ahí tenemos la administración, ¿cierto? Como todos conocemos, de préstamo, devoluciones, tenemos préstamo y reserva de salas, también salones, los préstamos de instrumentos, computadores, calculadoras, todo lo realizamos a través del módulo de circulación. Y también los informes. Este sistema tiene una muy buena cualidad que nos permite adaptar los informes a nuestra realidad. Nosotros constantemente estamos siendo visitados por entidades acreditadoras. De hecho, mañana ya tenemos una reunión con pares
evaluadores para la carrera de educación diferencial de la Comisión Nacional de Acreditación, y ellos siempre nos están pidiendo informes, reportes del uso de los títulos y volúmenes por área, los préstamos ya de la carrera, la edad de la colección, por ejemplo, para educación diferencial. Entonces los informes los vamos adaptando. Y así también, este año también tenemos visita de la Agencia Acreditadora Adventista y también nos pide informes. Y la cualidad que tiene COA es que nos permite crear estos informes a partir de una consulta SQL, ya que nosotros hablamos con nuestros informáticos y ellos nos crean la consulta y nosotros ya podemos realizar y ejecutar el informe y tener la respuesta necesaria en caso de pregunta de los pares evaluadores, o también para el desarrollo de colecciones y también para ver qué títulos son los que han sido más consultados, los títulos que nunca han sido consultados, y también para proveernos de información, de datos, para tener un desarrollo de colección adecuado en nuestra biblioteca. Y acá también tenemos otro módulo que son las herramientas, y aquí tenemos todo lo que nos permite crear códigos de barra, para los inventarios, ya la diferente existencia de diferentes bibliotecas. Ya nosotros tenemos implementado este sistema tanto para la carrera, para la biblioteca, también para la escuela de música, ya como una sede con sus instrumentos musicales, también para el observatorio de educación diferencial, que también tiene su material didáctico allá, y todo eso se puede realizar a través de nuestro sistema. ¿Tiene servicio web? Sí, es un sistema 100% web, ¿ya? Y lo más importante, que en caso de que haya un corte de luz, nosotros tenemos implementado en nuestros mesones de circulación y préstamo un sistema de fuera de línea, ya que se instala la aplicación de escritorio, ya el cual nos permite seguir con el préstamo y uso de nuestra biblioteca en caso de un corte inesperado de luz. Y también permite la importación de metadatos de libros digitales al catálogo bibliográfico. Sí, permite. Nosotros de hecho teníamos integrado el libro ya a nuestro sistema de OPAC, ya de la biblioteca, pero ahora como tenemos el sistema de descubrimiento Buffine, los tenemos a través de Buffine, pero sí permite también administrar las plantillas, ya permite subir registros preparados al depósito, ya, y también permite revertir algunas importaciones, ¿ya? Así es que es bien completo este software. Y aquí les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿cierto? Bueno, aquí está el módulo de administración, ¿ya? Y aquí está toda la parametrización de diferentes áreas de nuestra biblioteca. Y aquí también les puedo mostrar un poquito con respecto a los registros MARC y también los tipos de ítems que nosotros utilizamos, ¿ya? Acá está el catálogo en línea, ya ahora lo tenemos a través de Buffine, pero el usuario puede revisar su cuenta, puede también ver qué títulos ha solicitado, puede hacer reservas de tesis, de salas de tesista, perdón, y también reserva de puesto de estudio a través del catálogo. ¿Ya? Y ahí está todo el historial de préstamo para que ellos puedan revisar también en caso que se les olvide y no se acuerden de qué título fue el que leyeron y que necesitaban recordar. Ya aquí tenemos el módulo de administración del área de circulación, ya, y también nosotros tenemos implementado un sistema de fotocopia de alumnos, ya en los cuales el alumno viene, da su número con su credencial de biblioteca, nos solicita una fotocopia, una impresión, y va quedando registrado en nuestro sistema hasta un tope de, en este caso, de 100 fotocopias o 100 impresiones. Y aquí tenemos la vista nuestra,
¿cierto?, de un usuario. Ya aquí tenemos el tema de la fotocopia de estudiantes, ¿ya? Y acá también la reserva de salas de tesistas, ¿ya? Y también de docentes, para que ellos lo puedan hacer desde su casa y lo pueden reservar en línea y llegar solamente a utilizar las salas. Ya aquí tenemos nosotros la vista de quién reservó, y también tenemos el préstamo de salones, y esto nos permite, ¿cierto?, ir visualizando todas las actividades. De todo esto nosotros podemos sacar estadísticas de uso. Y eso es muy importante porque en el momento de evaluar los salones, evaluar quién es el que más utiliza los diferentes recursos, también hay a lo mejor premios asociados, nosotros hacemos concursos, todo a través de nuestras estadísticas. Y aquí tenemos las reservas del salón, y también los informes, como yo les decía, se pueden adaptar a la necesidad local, ¿cierto?, de acuerdo a los requerimientos que cada biblioteca tiene. Así que, y acá tenemos un rango de, ¿cierto?, de informes que nosotros hemos ido creando, que hemos ido solicitando, y es muy positivo porque podemos ir visualizando los últimos catalogados, podemos también visualizar cuál es la producción de los catalogadores, revisar los registros. Entonces nos da el listado de los registros que fueron catalogados, y también podemos ir visualizando y también ir mostrando, ¿cierto?, cuáles son nuestras estadísticas, ya cuál es nuestro promedio de catalogación en caso necesario. ¿Ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, esta es la herramienta ya en el inicio, que ahí aparece todas las herramientas que el sistema dispone. Y los desafíos que esperamos terminarlo de aquí al primer semestre del 2022, que es actualizar la versión de COA del 3.22 a la 21.05, que es la más estable que está en estos momentos, y trabajar algunos módulos que no están desarrollados, como adquisiciones y la alerta de préstamo y devoluciones, que yo sé que Colombia lo tiene. ¿Ya? Así es que eso ha sido, y muchas gracias. Ahí está nuestra colección general, ¿cierto?, y nuestra biblioteca.